Bueno, primeramente, muchas gracias a todos por su asistencia y obviamente a Alejandro por la invitación. El siguiente comentario que he realizado, que he escrito, obviamente está desde una perspectiva, desde los intereses investigativos que yo tengo. Entonces, voy a más o menos explicar y leer un poco lo que ha provocado en la propuesta de Alejandro en su libro, ¿no? Luego de haberlo leído, ¿no? Entonces, comenzamos. La propuesta de Alejandro es una que nos atrevemos a describir como noble, en el sentido de que es una investigación que tiene como base la búsqueda de estrategias desde la criminología y el constitucionalismo en miras de mitigar aquellos comportamientos individuales, sociales y políticos que afectan un valor que es rector en su texto, que es la dignidad humana. La arista de dignidad que Colanzi aborda tiene que ver con las desigualdades basadas en el color de piel y la discriminación. También tiene que ver con el proceso criminológico de definición y legitimación de aquello que es pernicioso para la sociedad, es decir, el delito, y el proceso histórico de definición de este anterior basado en dicotomías binarias a superar, según el autor, ¿no? Dicotomías binarias, por ejemplo, como bueno, malo, negro, blanco, belleza, fealdad, igualdad formal, igualdad real. Todo lo anterior, preguntándose el autor, entonces Alejandro, cómo lograr legitimación de garantías y derechos en las políticas públicas que no reproduzcan los errores del pasado y que se aborden de manera holística y dialéctica. Con este fin, el autor realiza un breve recuento desde la historia universal formal de la evolución de los procesos que definen lo bueno y lo malo en diferentes sociedades, en diferentes culturas y momentos históricos. Más adelante, Alejandro asienta en la particularidad de la historia y realidad boliviana desde un enfoque criminológico, legal y constitucionalista en mi visión, luego de haberlo leído, ¿no? En ese sentido es importante notar dos ideas fuerzas, yo he notado dos ideas fuerzas del texto, y que las entiendo como estrategias constitucionales o en todo caso propuestas prácticas. La primera idea fuerza que identificamos en el texto es la de responsabilidad pública, rendición de cuentas o lo que los anglosajones llaman accountability. Colanzi propone una serie de medidas como ser boletas de garantía, controles previos y posteriores a la asunción de cargos públicos, propuestas electorales sujetas al control y vinculantes en su aplicación y finalmente la responsabilidad penal de aquellos que ostentan los cargos públicos, ¿no? Dicha propuesta está más que vigente en cuanto, en nuestra contemporaneidad, en nuestro diario Vivir en Bolivia, en cuanto a aquella desconfianza generalizada de los ciudadanos para con las instituciones formales del Estado llamadas a promover, o en el peor de los casos, a minorar las desigualdades en el acceso a la justicia y por ende contribuir a decrecer las prácticas de la discriminación en Bolivia. Eso es solo una primera idea que la dejo ahí sin desarrollar por temas de tiempo. La segunda es ya una que desarrolla un poquito más, la segunda idea fuerza que desarrolla un poquito más de espíritu, tiene que ver con el proceso histórico y dialéctico de definición y legitimación de los términos racismo y raza, que en nuestra contemporaneidad y realidad boliviana asientan en la introducción de dichos términos en el ordenamiento jurídico plurinacional. En breve, lo que Alejandro propone es la expulsión de las categorías raza y racismo de la legislación boliviana, como también a nivel de tratados internacionales, y lo cito, no por el mero hecho de ser eurocéntricos, estos términos, sino por la diversidad de colores de piel de nuestra gente. En nuestra visión, dicha propuesta hace referencia a una tendencia global, o vamos a decir internacional, de reevaluación de los símbolos que representan o exaltan conceptos, eventos o personajes ligados al racismo, la discriminación y la opresión de los pueblos. Es así, por ejemplo, que desde el asesinato de George Floyd en mayo de 2020 y las protestas contra la brutalidad policíaca hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos, muchos monumentos en ese país, como en otros países también, vienen siendo vandalizados, destruidos o retirados. Desde el 2020, en el caso de Estados Unidos,
Los monumentos primeramente afectados fueron aquellos que rendían homenajes a militares y líderes de la Confederación en la Guerra Civil Norteamericana, entendiendo a estos personajes como personajes que defendían la esclavitud de los afroamericanos y el racismo. Más adelante, el ámbito de cuestionamiento se expandió hacia incluso estatuas de Cristóbal Colón, entendido este último como representante de los abusos y genocidios a los pueblos indígenas de Norteamérica, e incluso figuras principales de la historia estadounidense como Thomas Jefferson o George Washington, ligados también al tema de la esclavitud. Eventos similares se han dado en otros países desde entonces, Inglaterra, Bélgica, Sudáfrica e incluso Colombia, donde en abril de 2021 el monumento a Sebastián de Belalcázar, conquistador español y fundador de Santiago de Cali, fue derribado por la comunidad indígena del pueblo cruzante. Volviendo a Estados Unidos, la revelación de dichos símbolos y su remoción alcanzó también instancias formales de gobierno. Por ejemplo, en junio de 2021, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el retiro de las estatuas de líderes confederados y supremacistas blancos que se exhibían hasta ese entonces en el Capitolio de dicho país, ¿no? Frente a esta tendencia, que estoy tomando algunos ejemplos, ¿no?, y entendiendo que al lenguaje como la cadena de significación expresada en símbolos por excelencia, lo que hacemos es un paralelismo entre los mencionados acontecimientos internacionales y la propuesta de Alejandro, percibiendo que ambos proponen una necesidad, vamos a decir, de suprimir, cancelar o expulsar simbología ligada o concatenada al racismo y la discriminación. Tanto la remoción de términos de la legislación como de estatus del espacio público nos abren a un debate sobre si la eliminación y cancelación per se son el método adecuado. Podemos hacer uso de la dialéctica hegeliana desde uno de sus conceptos centrales, como es el de superación o en alemán Aufheben, para abordar dicho debate. La traducción del alemán al español de Aufheben como superación es algo problemática y limitada en el alcance de su significado. Esto porque en el idioma alemán el término Aufheben, superación, tiene más de un sentido. Significa tanto la idea de conservar y mantener, como al mismo tiempo la de hacer cesar o de poner fin. Una correcta acepción del término Aufheben o superación nos informa que tiene en realidad tres sentidos aparentemente contrapuestos. El primero es cancelación, o sea, abolir. El segundo es preservación, mantener. Y el tercero es elevación, sublimar y trascender. Y es desde esta vertiente conceptual que incorpora los tres sentidos en un solo término, Aufheben, superación, que Hegel usa el término con su dialéctica, ¿no? Entonces Hegel describe el proceso dialéctico de superación o Aufheben como uno en que categorías opuestas, por ejemplo los de ser, being y nada, nothing o no ser, pierden su independencia y se convierten en meros momentos de una unidad que él denomina, por ejemplo, devenir, become. Sin embargo, esa unidad, devenir, no es de ninguna manera separada o anterior a las categorías que vienen a ser sus momentos, sino es la unidad que esas categorías constituyen a través de su propia dialéctica. Las categorías como el ser y la nada son así ellas mismas responsables de generar la unidad misma de la que son momentos. En otras palabras, y en palabras de Alexander Koyev, explicando la dialéctica hegeliana, superar dialécticamente significa superar conservando lo superado. Se sublima en y por la superación que conserva o la conservación de lo que se vence. El ente superado dialécticamente se anula en su aspecto contingente, despojado de sentido o sin sentido, de ente natural dado, es decir, inmediato, pero se conserva en su aspecto esencial y significativo o significante. De esta manera, mediado por la negación, se sublima o se eleva a un modo de ser más comprensivo y comprensible que el de su realidad inmediata, pura, simple, positiva y estática dada, que no es el resultado de la acción creadora. La superación, el concepto este es un poquito pesado, el concepto de superación o Aufheben en la dialéctica hegeliana implica, pues, en corto, cancelar, preservar y superar, ¿no?, en una sola palabra. En el debate que nos atañe, o en el debate que
que sale después de que yo estaba de leer el libro de Alejandro, el uso del concepto implicaría no la eliminación de esta tesis u otra antítesis, lenguaje o metáfora, sino la superación con incorporación de las mismas. Es decir, el resultado final, la síntesis, debe de superar, pero también contener e incorporar tanto la tesis como la antítesis. Por ejemplo, en vez de directamente cancelar un monumento o símbolo que hace referencia al racismo del pasado, erigir y construir enfrente de ellos otros nuevos símbolos que contrastan, hagan referencia, incorporen ese pasado y que a la vez superen y declaren como inexacto dicho pasado frente a la realidad contemporánea. Obviamente, la teoría de esta estrategia dialéctica es mucho más fácil de explicar que de concretizar en la realidad social o legislativa. Sin embargo, imaginamos, por ejemplo, el establecimiento de estatus, simbologías o términos en las leyes, que se posicionen enfrente de las que representan el racismo del pasado. Una simbología que incorpore y subsuma los símbolos del pasado sin ocultarlos y que más bien se erija como superación del pasado. Esta es básicamente una acotación a una de las ideas de fuerzas que encontraba en Polanyi, que busca evitar que la negación o cancelación per se reavive y refuerce aquellas posiciones conservadoras que se atrincheran a lo ya establecido históricamente. La tarea a continuar en las investigaciones posteriores a la propuesta de Polanyi, imagino yo, es una que debería profundizar sobre si la categoría de discriminación por color de piel es una que cancela, preserva y supera en un sentido holístico y dialéctico a las categorías de raza y racismo. Y bueno, eso sería.